Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Felipe Gaitán, soy el vicepresidente del capítulo de Potencia y Energía de IEEE para Colombia. El día de hoy quisiera darles la bienvenida a este webinar que tiene como nombre Conceptos básicos sobre almacenamiento de energía eléctrica con baterías. Este es una charla de un ciclo de conferencias que vamos a realizar de la mano de ISA para hablar sobre el panorama de la transición energética en el país. Antes de comenzar la charla, uno de nuestros voluntarios, también miembro de ISA, Ramón León, nos dará una breve introducción acerca de lo que es la Sociedad de Potencia de Energía y posteriormente nuestro conferencista Hernán Mauricio Sánchez comenzará con la charla. La charla va a tener un tiempo de aproximadamente 45 minutos y posterior a ella vamos a tener un ciclo de preguntas. En el chat que encuentran aquí en la plataforma de Webex pueden ir dejando las preguntas, las cuales serán compartidas con el expositor al final de la charla. Entonces, sin más preámbulo, Ramón, el micrófono es tuyo. Dale, muchas gracias, Felipe. Desafortunadamente, me acabo de dar cuenta que este es mi computador de la oficina y no el de la casa donde normalmente trabajo y no tengo la presentación aquí. Pero entonces les voy a hacer muy rápido en 5 minutos y si me dejan solo viendo mi cara. Eh, para los que no conocen qué hace IEEE, qué hace la Sociedad Potencia y Energía, qué hacemos en Colombia y una información interesantísima nueva sobre eh, qué es lo que hacemos precisamente, bueno, no, nuevos beneficios que hay que creo que vale mucho la pena ahora ser más que antes miembros de tanto IEEE como la Sociedad de Potencia de Energía. Creo que tal vez muchos de ustedes lo saben, Joel sobre mojado, la Sociedad de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es IEEE, pues esas son las siglas de IEEE en inglés, ha sido siempre un motor del desarrollo de la ingeniería, sobre todo la ingeniería eléctrica e inclusive de información. Sobre todo es un foro donde se discuten ideas, se discuten innovaciones y buenas prácticas en todos estos ámbitos de la ingeniería de los electrones. Y eso realmente lo que ha producido es un desarrollo muy grande en la humanidad. De hecho, a mí me encanta decir que todos los estándares de comunicaciones, de Wi-Fi, de 5G, son estándares de IEEE en nuestra industria de potencia y energía. La gran mayoría de las buenas prácticas están codificadas en reportes de la Sociedad de Potencia y Energía de PES, también por siglas en inglés de Power and Energy Society. Eh, y eso hace que para cualquier ingeniero ser miembro de IEEE y de la Sociedad de Potencia y Energía es casi que un deber ser. Eh, para nosotros en Latinoamérica hay unos precios, digamos, especiales para la membresía. Creo que es algo que queremos seguir luchando en que esos precios sean más acordes con las diferencias de poder adquisitivo y es algo que a Felipe le tengo esa tarea que se la voy a cobrar antes de que se acabe este año, a ver cómo todavía nos mejoran los precios para la membresía de IEEE. Siempre lo hemos comparado, siempre lo he comparado yo con esa membresía, con que venga, ¿con qué lo comparo? Bueno, ¿cuánto me vale Netflix o Amazon Prime al año? Y si me genera el mismo valor. Hasta antes muy poca gente lo veía, pero un par de cosas han empezado a pasar ahorita, por lo menos en nuestra región en Latinoamérica, que hacen que tenga mucho valor. Uno, algo que me han preguntado toda la vida, las personas que se quieren afiliar a la Sociedad Potencia de Energía, pues a IEEE y a PES. Recuerden que IEEE es la sociedad grande y PES es nuestra sociedad de potencia de energía, que es digamos que una afiliación adicional. Y es que a partir de octubre del año pasado, los miembros PES tenemos acceso a todos los artículos escritos en todas las publicaciones de Power and Energy, que son las conferencias, todos los artículos de todas las conferencias de IEEE. De hecho, esta semana hay una conferencia que es la más grande del mundo en transmisión y distribución, que se llama IEEE PST&D. Es en Anaheim, California. Desafortunadamente este año no pude ir. Eh, pero lo que se hace ahí, o en los General Meeting, que son las conferencias grandísimas que ocurren en julio,
tenemos acceso a todos esos artículos, a todos los artículos de las revistas más relevantes en energía eléctrica, electrónica, eléctrica, perdón, Power Energy and Energy Society, Transactions in Power System, Transactions in Power Delivery, Transactions in Smart Grid. Ahora que ha estado tan de moda el tema de redes inteligentes, eso ha sido parte. Está abierto para los miembros de PES, es muy reciente y eso ahí sí tiene un valor tan grande como una afiliación a Netflix o a YouTube o a Amazon Prime. Entonces, esa es una de los grandes elementos de valor. Y la segunda es algo que el gran valor que tiene IEEE para nosotros los ingenieros, que es poder recibir información de los líderes del sector, pero también aportar nuestro conocimiento a los problemas del sector y de la industria, se hace a través de algo que se llaman los comités técnicos. Y ya empezamos a dar, gracias a algunos voluntarios, Kathleen, que ha estado impulsando esto, por ejemplo, en el Comité Técnico de Transmisión, ya estamos empezando a tener reuniones regionales en español de esos comités técnicos. Es algo que queremos que crezca mucho este año y que la participación de todos ustedes, ahí sí hay que ser miembro para participar, no como estos webinars que son libres, para que precisamente muchos sepan lo que estamos haciendo en IEEE, pero poder participar en esos comités técnicos que al final terminan resultando en reportes de buenas prácticas, reportes técnicos, y en estándares de la industria, tener nuestra voz latinoamericana de los problemas, digamos, latinoamericanos en el sentido de adopción de tecnología, y esa voz ponerla en estándares, en vez de quejarnos de los estándares, poderla poner, lo hacemos posible a través de estos comités técnicos. Entonces, me encantaría que si de aquí tenemos por lo menos 2 o 3 nuevos miembros de IEEE que además quieran ser parte de nuestro grupo, digamos, entre comillas, directivo o que está liderando esta nueva transformación de IEEE, yo quedaría muy feliz. Son las 11:10, la idea era que no hablara yo mucho. Cualquier información, aquí me ven en mi correo que está ahí, si apuntan ahí a la pantallita me aparece también mi correo, me escriben a mí, a Felipe, a Mauricio, les damos cualquier otra información adicional que requieran. Y sin nada más, le dejo la palabra a Mauricio, que yo sé que a él no le gusta que yo diga esto, pero es uno de los tipos que más sabe de almacenamiento de energía en Latinoamérica. Eh, Mauro, perdón, pero es verdad, para que nos cuente precisamente este tema de aspectos básicos. Listo. Mauro, dale. Gracias, Raymond, por esas palabras como tan exageradas, diría yo. Pero bueno, vamos a empezar con la charla. Aunque eso me costó un poquitico de trabajo, toda la experiencia que tiene Isa de varios años ya en este tema de almacenamiento en solo 45 minutos, entonces espero poder transmitir el resumen de los conceptos generales y seguramente levantar el interés para que hagamos unas presentaciones adicionales futuras con focos específicos en las temáticas que vayamos como viendo de mayor interés, ¿cierto? Voy a compartir aquí mi pantalla. Un segundo. Me cuenta por favor, Felipe, si ya la estamos viendo. Sí, Hernán, ahí ya salió, pero nos está saliendo la del control de PowerPoint. A ver si puedes cambiar porfa la pantalla para ver la otra. Segundo. Dale, no hay problema. Ahora ya estamos viendo la presentación. Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de sistemas de almacenamiento con baterías. Vamos a enfocarnos sobre todo en baterías de litio. Luego les voy a decir por qué razón baterías de litio. Digamos que la presentación tiene un contenido más o menos como está aquí en esta diapositiva. Hablaremos al principio de las tecnologías que hay disponibles en almacenamiento. Entraremos en algunos parámetros técnicos de las baterías, como les dije, enfoco de baterías de litio. Hablaremos de las tendencias de costos que son súper importantes para los promotores de proyectos o interesados en instalar proyectos de almacenamiento con ISA y sus empresas en toda Latinoamérica. Y también miraremos el tema de fabricantes, quiénes son los principales fabricantes del mundo, los que dominan este mercado,
los que están con mayor tendencia a vender proyectos de almacenamiento por sus diferentes optimizaciones que hacen, no solo en precios, sino en calidad técnica. Y finalizaremos con una descripción de las posibles aplicaciones que hay y al final remataremos con las aplicaciones que más foco y más cercanas tiene ISA en el continente. Entonces, un preámbulo que yo creo que es una de las cosas pues, más remachadas que se presentan últimamente casi que para cualquier tendencia tecnológica, pues es el tema de la transición energética, ¿cierto? Esta diapositiva trata de explicar un poquitico eso y es con el panorama colombiano. Aquí no tengo el panorama pues de toda Latinoamérica, pero solo hablando del panorama colombiano que ya está un poco retrasado en esa integración de fuentes renovables no convencionales. Ustedes ven ahí unos números a mano derecha donde, digamos, las perspectivas desde la UME de conexión de proyectos de generación eólica y solar para el 2025. Hablamos de que tenemos 20 proyectos que suman más o menos unos 2.740 megavatios de capacidad de estos proyectos que tienen ya una capacidad de transporte asignada, es decir, están cerca, tienen una factibilidad más o menos alta de que se vuelva realidad esto. El año lo dejo como un interrogante porque ustedes ya han visto las dificultades de todos los productores para hacer realidad los proyectos, no solo de generación, sino de transmisión, por toda la dificultad social y ambiental que estamos pues viviendo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la fotovoltaica, el panorama es todavía mucho más impresionante, 14.525 megavatios pico para el año 2025. Yo encuentro muy difícil de creer que esa cifra se vaya a lograr. No obstante, en este momento tenemos en pruebas y en operación, sumando esas dos categorías, 1.783 megavatios pico de solar. La solar va muy rápido en integración, la solar se construye relativamente rápido y relativamente fácil comparada con otros proyectos, inclusive comparada con la misma eólica. Y si nos vamos para el 2032, pues digamos que durante estos años que vienen de esta década es donde vamos a tener la integración mayor de renovables y ya para el 2032 tenemos una capacidad por lo menos en intención, con capacidad de transporte asignada de 2.785 en 30 proyectos para eólica y 377 proyectos, digamos que cada vez más pequeños y cada vez tendiendo más hacia generación distribuida y autogeneración, 4.195 megavatios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa integración de renovables? Bueno, le va a poner al operador del sistema, al transportador como nosotros, unas dificultades muy grandes en términos de la predictibilidad de esos recursos. Ya sabemos que dependen primariamente del recurso solar y eólico, ¿cierto? Que tiene su intrínseca dificultad de predicción, por lo cual se vuelve más complejo su despacho, ¿sí? Hay que integrar nuevas metodologías, hay que ir hacia un despacho cada vez más granular y más tendiendo hacia despachos intrahorarios que equilibren los desbalances cuando los pronósticos de estas fuentes no casen exactamente con la generación real que se está produciendo. Desde el lado de la demanda, igual, tenemos una demanda con mayor capacidad de decisión, menos inelástica, con todos los países que han abordado el tema de renovables y que han conectado renovables detrás del contador. Ya los usuarios tienen cierta capacidad de ofrecer su exceso de generación cuando lo tienen a la red, ¿cierto? Hablando de generadores, de prosumidores. Entonces tenemos una interacción y un mercado muchísimo más dinámico en todos los sentidos y muchísimo más difícil de controlar y de despachar. Y resulta que las las baterías, los sistemas de almacenamiento, vienen a ayudar a mitigar toda la problemática de integración de renovables. Por esa razón, esta diapositiva apalanca en cierta manera, con la perspectiva de Colombia, la integración de renovables y viene a ayudar a que las fuentes a todas esas problemáticas que acabo yo de mencionar y a mitigar esos riesgos de mercado de la integración de renovables. Entonces, las baterías y los sistemas de almacenamiento de iones de litio, que son los que están dominando el mercado, la van excelentemente bien y son un case perfecto con las energías renovables como la solar y la fotovoltaica, la solar y la eólica.
Digamos que metiéndonos un poquitico más en el mundo eléctrico, y vamos a ver qué pasa con un sistema de almacenamiento y cómo, cómo ha sido la evolución de los FACS, por lo menos que están destinados a control de potencia reactiva o al control de tensiones a través de su capacidad de inyección de potencia reactiva. Entonces todo arrancó por allá con los capacitores switchados mecánicamente. Esa era la manera de hacer el control de potencia reactiva, incluso era manual. Después evolucionó a switchar reactores y capacitores de manera automática, pero nada de electrónica de potencia. No había evolucionado al nivel necesario para controlar las grandes corrientes que se necesitaban para que a nivel de sistemas de potencia pudiéramos tener un control más granular, más detallado, más sensible. Luego vinieron los compensadores estáticos, los SBCs clásicos, basados en tiristores. Ahí ya se logró a través de la conmutación de los tiristores, dejar pasar cierto porcentaje, cierta porción de la onda de tensión a los elementos de compensación, reactores y capacitores. Entonces ya se lograba un control más fino y mucho más veloz de la potencia reactiva y por lo tanto del voltaje. Luego evolucionó esto hacia los statons, que son elementos que hacen el mismo control de potencia reactiva, inyección o absorción de potencia reactiva cuando la red lo necesita, con el objetivo de controlar tensiones. Estos ya están basados en IGBTs y la tecnología que tenemos hoy día permite tiempos de control del orden de 10, 15, 20 milisegundos para tener yo la señal de control y la potencia reactiva inyectada o absorbida según la necesidad del sistema y una independencia mucho mejor de la capacidad de inyectar potencia reactiva de estos STATCOMs con relación a los SBCs. Se vuelven más independientes y se puede utilizar más de la curva de potencia reactiva versus corriente versus tensión de estos elementos. Y ya finalizamos, digamos, con la evolución suprema, digámoslo así, que es un elemento que es capaz de trabajar en los 4 cuadrantes y ya no solo es capaz de inyectar con las mismas prestaciones de los STATCOM potencia reactiva y controlar tensión de manera dinámica y muy rápida, sino que ahora también, si le metemos unos bloques de baterías detrás, ahora podemos controlar y inyectar a voluntad y también de manera muy rápida potencia activa cuando se necesite. Esa es más o menos la evolución desde el punto de vista eléctrico de un sistema pasando por los compensadores históricos hasta los sistemas de almacenamiento. Yo comparo los sistemas de almacenamiento con generadores que también tienen capacidad para controlar la tensión donde están conectados. Yo me encuentro con que un sistema de almacenamiento con baterías es una máquina de 4 cuadrantes donde yo puedo absorber y entregar potencia activa y estar absorbiendo y entregando potencia reactiva en una curva como se ve ahí, en un círculo unitario donde yo puedo aprovechar prácticamente todos los MVAs de los inversores, inversor cargador, que es el elemento que más adelante voy a explicar, pero tengo la capacidad de inyectar a voluntad potencia activa y reactiva siempre y cuando respete la característica técnica circular de la curva de carga pues, de los inversores. Si yo lo comparo con otras tecnologías de generación, tengo menos capacidad con las tecnologías de generación convencional, incluso con las nuevas tecnologías de generación de full converter de las máquinas basadas en inversores que ahorita son las que están permitiendo la integración de renovables. Tengo menos capacidad con esos elementos de aportar al control de potencia reactiva y al control de tensiones y a la potencia y absorber y entregar potencia activa. Mejor dicho, lo que tenemos es un FACT súper bueno, espectacular. Tiene unas capacidades en velocidad y en capacidad de utilizar potencia activa y reactiva a voluntad de las necesidades del sistema. Entrando en una comparativa de los diferentes sistemas de almacenamiento que tenemos disponibles, pues los podemos dividir como en sistemas de almacenamiento que tienen capacidad de muy corta duración en el tiempo. Su entrega de potencia bien puede ser rápida, ¿cierto? Y responder a ciertas necesidades de los sistemas de potencia, sobre todo para el control y calidad de la potencia,
que entregan muy rápido potencia activa, pero su duración en el tiempo es muy corta. Entonces, ahí en esta categoría están los supercapacitores, las superbobinas magnéticas, que el uno hace la entrega y aporte potencia reactiva para subir tensiones y el otro para absorber. Luego pasamos al almacenamiento mecánico, donde en esa categoría encontramos el típico y más, digamos, histórico sistema de almacenamiento, que es el bombeo hidráulico de la capacidad que yo tengo de ciertas centrales hidroeléctricas para bombear en tiempos o en momentos donde la energía es barata. Yo reverso la turbina de mi generador y agua del reservo de la descarga y la subo al embalse, y con esa agua genero en horas de alta demanda o de precios altos. Luego está el aire comprimido, ¿cierto? Digamos, aplicaciones utilizadas en cavernas, sobre todo, que están deprecadas, por ejemplo, de actividades de exploración de petróleo y gas. Se mezcla ese aire almacenado en esa caverna con gas comprimido, y eso luego, esa caverna sirve de sistema de almacenamiento para luego con un generador térmico aprovechar esa energía almacenada en forma de aire y gas. Los flywheels, que pueden estar entre un almacenamiento mecánico de alta potencia y corta duración, y aprovechan la potencia o la energía cinética almacenada en un rotor que está girando a alta velocidad en vacío. Ahorita vamos a hablar de ese tipo de almacenamiento. Los almacenamientos térmicos, ¿cierto? Digamos, subproductos de actividades térmicas que sirven para calentar dispositivos o elementos que almacenan muy bien el calor, y debidamente aislados, ese calor luego se puede revertir, pasar por un intercambiador de calor y producir, alimentar, por ejemplo, una turbina de vapor y convertir ese calor remanente almacenado en potencia eléctrica a través de una turbina de vapor. Y el almacenamiento químico, que es donde está la categoría donde nos vamos a concentrar, de baterías de iones de litio. También están las baterías de plomo ácido, las típicas de las subestaciones y sus servicios auxiliares, las de los vehículos, las de los carros, no las de los vehículos eléctricos, sino las que sirven para prender el carro, pues, y para mantener cargado mantener pues la chispa del carro y todo esto, las baterías de flujo. Vamos a hablar un poquito de esas, el almacenamiento en hidrógeno y el almacenamiento en gas natural. Principio de funcionamiento de las baterías de litio, enfoquémonos en ellas. Entonces, todo se basa en yo tener la capacidad de compactar en un elemento dos materiales, uno con una tendencia a ceder electrones, ¿cierto? Eléctricamente cargado negativamente, con una tendencia a entregar electrones, y otro con una tendencia a recibirlos. Entonces, las baterías LFP, que significa litio ferrofosfato, esa sigla, son las más utilizadas para sistemas de almacenamiento estacionario, que es el foco de la presentación, ¿cierto? Estas baterías, digamos, su principio de funcionamiento químico, lo que hacen es que a través de un electrolito que tiene la función de dejar pasar solo los iones positivos del litio, cuando la batería está cargando, ¿cierto? Yo aplico un voltaje entre el ánodo y el cátodo, y con ese voltaje que yo aplico de una fuente externa, logro cargar la batería. ¿Y cómo sucede la carga? Sucede evacuando ese voltaje, desprende los electrones del cátodo, los electrones viajan hacia el ánodo, empiezan a poblar el ánodo, y cuando la batería llega al 100%, el cátodo prácticamente quedó sin electrones o quedó cargado positivamente, y el ánodo quedó con el exceso de electrones lista para hacer una descarga. Ese es más o menos el principio de funcionamiento, no solo de las baterías de litio, sino de cualquier batería química, y se basa en el intercambio de iones positivos a través de un electrolito y el intercambio de electrones a través del elemento que está cargando o descargándose a través de una carga. Si me pongo a comparar las baterías de los diferentes materiales químicos relacionados con el litio, encontramos las baterías de níquel, cobalto, manganeso y las de níquel, cobalto, aluminio. Son las baterías de la anterior tecnología, que han presentado grandes inconvenientes en el sentido que son poco seguras,
han presentado incendios de lo que llaman en la literatura thermal runaways, que es incendios dentro de las celdas de baterías que luego se propagan y son extremadamente difíciles de apagar. Vienen siendo reemplazadas no solamente en los vehículos eléctricos por las baterías LFP, sino que también las baterías estacionarias, y debido a esas primeras aplicaciones con accidentes, ya vienen siendo reemplazadas por las LFP, que se consideran mucho más seguras porque su densidad energética volumétrica y en peso es menor, entonces tienen menos capacidad energéticamente de convertirse en un incendio descontrolado. Sin embargo, también necesitan sistemas de combate contra incendios. De eso no nos hemos librado hasta el momento con las baterías basadas en iones de litio. Hay diferentes tipos, se encuentran baterías que son circulares, o se encuentran estas que se llaman prismáticas, que estas baterías prismáticas, que son cuadradas, son un arrollamiento de estos tres materiales, el ánodo, el cátodo y el electrolito y el separador, en esta forma. De esta forma cuadrada es donde nosotros vamos a encontrar las baterías estacionarias a las que ahorita vamos a hacer foco. Bueno, estas son algunas aplicaciones y digamos el principio, para no detenerme mucho aquí, es muy similar. El principio es el intercambio de iones en el evento de carga desde uno de los electrodos hacia el otro electrodo y viceversa, y los electrones fluyendo a través del circuito eléctrico. Las celdas de hidrógeno funcionan de manera similar. Digamos que la celda de hidrógeno se encarga de convertir el hidrógeno almacenado en un tanque en energía eléctrica a través del el intercambio de los iones del hidrógeno a través de la membrana y los electrones del hidrógeno fluyendo a través del circuito eléctrico. Esa reacción química en el lado del cátodo se convierte en agua como subproducto. Entonces, son ambientalmente muy amigables. Hay una tecnología muy interesante que hay que estarle poniendo el ojo, que es estas baterías de redox flow. Funcionan con vanadio. Lastimosamente el vanadio es el elemento químico aquí que cuesta la plata y que cuesta trabajo conseguir. No es el más abundante en el mundo. Entonces las baterías de vanadio no se han podido todavía popularizar, pero tienen unas ventajas operativas con respecto a las de litio muy interesantes y están en una senda. Algunos dicen que competirá con las baterías de litio en unos años. Ya estará por ver. Bueno, aquí está lo que acabo de describir. Yo voy a tener que ir un poco más rápido para cumplir con el tiempo. Aquí está lo que acabamos de hablar con respecto a las otras tecnologías más mecánicas, ¿cierto? Están los supercapacitores, que son muy eléctricos, muy rápidos para entregar potencia activa, pero de muy corta duración. Entonces sirven mucho para aplicaciones donde yo tengo que mejorar la calidad de la energía. Las baterías o los sistemas de almacenamiento basados en flywheels cogen la energía cinética de un elemento que está rotando a una alta velocidad, que tiene una masa importante, y cuando yo cargo el elemento y lo dejo rotando, prácticamente las pérdidas son muy, muy pequeñas, y cuando lo tengo que descargar, pues aprovecho la energía cinética a través de un inversor, ¿cierto? Que me mantiene tensión y frecuencia controladas, y un generador que hace las veces de convertidor de esa energía cinética en energía eléctrica, y para luego ser entregada a la red. Veamos por qué razón el litio, las baterías de litio están dominando, ¿cierto? Aquí tenemos una grafiquita interesante, relativamente nueva, donde vemos cómo ha venido evolucionando esa potencia, los anuncios en las noticias de proyectos de almacenamiento que vienen entrando en el mundo, y vemos que prácticamente es una curva exponencial, donde no solo esto me da la línea para hablar de que las baterías vienen siendo cada vez más utilizadas para apalancar la transición energética, sino decir también que casi todas las aplicaciones de hoy están basadas en baterías de litio. Estas baterías cada vez más litio y cada vez menos otras tecnologías emergentes como las otras que acabamos de comparar, y el mercado
prácticamente cualquier nueva batería estacionaria de la que se está hablando en el mundo para la aplicación que sea, prácticamente está apalancada en baterías de iones de litio y más específicamente la tecnología LFP la que está dominando el mercado. Esas baterías NMC y NCA están saliendo y están siendo reemplazadas por estas baterías de litio, de iones de litio ferrofosfato. Si nos vamos a mirar este tema por países, pues el país con mayor integración de sistemas de almacenamiento estacionario es Estados Unidos, le sigue Australia. Estamos después con el Reino Unido, Filipinas, Indonesia. Sorprendente un poquito que China esté en este puesto, pero digamos, siendo fabricante China de las principales componentes de almacenamiento, es un poquitico sorprendente que esté en ese puesto, pero esa es la realidad en este momento pues del mercado. Nos vamos a hablar de fabricantes. Entonces, aquí para el 2022, este era como el dominio de mercado de las baterías, no solamente pues de fabricación de baterías de celdas para aplicaciones estacionarias, sino a todo nivel, vehículos eléctricos y electrónicos. CATL o KTL, el fabricante número 1 en el mundo, que tiene una dominancia muy grande del mercado, es un fabricante chino, muy reputado, ¿cierto? Luego sigue LG, BYD, Panasonic. Esta lista de dominadores del mercado de baterías de litio se mantiene en plena evolución. Es una lista cambiante. Hay que estarle haciendo seguimiento para, sobre todo nosotros que somos desarrolladores de proyectos basados en baterías de litio. Uno tiene que estar muy pendiente de cómo se va moviendo el mercado, quiénes están dominando y normalmente ese tracking de los proyectos y de los principales proveedores de baterías estacionarias en el mundo viene siendo estudiado por esta compañía, esta rama de Bloomberg que se llama BNEF, ¿sí? donde ellos estudian cómo se comportan las tendencias y quiénes son los principales fabricantes que están dominando el mercado, mantienen pendientes de los anuncios, integración de almacenamiento a nivel mundial y también estudian mucho el tema de bancabilidad de los proyectos. Entonces, que es súper importante. Esto es una inversión intensiva en CAPEX. El OPEX no es tan costoso, pero como es tan intensiva en CAPEX para la aplicación específica, entonces casi siempre el sistema de almacenamiento tiene que recibir un apalancamiento financiero. Por eso es muy importante mantener esta lista de Tier 1 que llamamos nosotros, donde están los fabricantes más reputados y que mayores proyectos digamos, están desarrollando y están suministrando para los desarrolladores como nosotros, como otras empresas de transmisión y generación que están utilizando masivamente los sistemas de almacenamiento. Ahí encontramos empresas como Varsila, Trina Storage, Sungrow, bueno, BYD, el mismo KTL, Narada, y cada vez un montón de empresas chinas dominando más el mercado. Hay una tendencia que China se vuelve como el proveedor con fábricas altamente automatizadas de sistemas de almacenamiento para el mundo. Esa es una de las razones por las cuales, antes de pasar a esta, algunos otros países, viendo que esa dominancia de China de la provisión de estos sistemas de almacenamiento y viendo que se va a necesitar más para apalancar la transición energética, en otros países se vienen estudiando otro tipo de químicas para las baterías, como las baterías de sodio, iones de sodio. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. Cuando yo me voy a comparar desde digamos, unos 14 indicadores o parámetros técnicos súper importantes de los sistemas de almacenamiento que me permiten comparar unos con otros, yo podría hablar del round trip efficiency, ¿cierto? Que es este parámetro me habla de cuánta de la potencia en placa, en energía y en potencia tengo yo disponible cuando estoy conectándome a AC. Resulta que yo tengo unas pérdidas asociadas al sistema de almacenamiento, empezando desde la conversión electrolítica de la celda, pasando por todas las pérdidas que hay a nivel de módulo, container, rack y llegando hasta el punto de conexión. Yo tengo pérdidas en todo ese camino, tanto para la descarga como para la carga. Entonces, de esas pérdidas me habla el round trip efficiency.
Entonces pueden ver ahí comparativamente la tecnología de litio-ion con otras tecnologías de almacenamiento que acabamos de ver. Y pueden ver que en esta grafiquita gana en un montón de aspectos. Eso es una de las razones por las cuales el litio es el que está dominando el mercado. Ya hablamos también de la densidad energética, de la densidad de potencia, el número de ciclos que me habla de la vida útil del sistema de almacenamiento. Casi todos los sistemas de almacenamiento se degradan con la vida útil. Al litio, a las baterías de litio les pasa eso. Hay unas tecnologías como las de Redox Flow que dicen tener la capacidad de durar prácticamente toda la vida, ¿cierto? No tienen degradación, por lo menos química, en esos componentes de vanadio u otros químicos que se pueden utilizar ahí. Tenemos el costo por kilovatio instalado, el costo por energía instalada. Entonces, en muchos de los factores, tiempo de respuesta, vida, año, calendario, ¿cierto? En muchos de los factores, comparativamente, en este momento domina las baterías de litio-ion relacionado o en comparación con otras baterías o con otras tecnologías. A mano derecha les dejo en la presentación un link donde pueden ir mirando cómo cómo ha evolucionado, cómo vienen las investigaciones de las baterías de sodio. Por el momento no han alcanzado las densidades energéticas de las baterías de litio, pero ahí van, ¿cierto? Algunos entidades de investigación prestigiosas dicen que dominarán el mercado en cuestión de 5 o 10 años. Pueden ser las baterías que estén comandando este tema por las dificultades o digamos los temas con el litio. El litio es un metal, es bastante común, ¿cierto? Pero el sodio definitivamente está en todas partes, ¿cierto? Entonces es una de las razones por las cuales se investiga y se trata de mejorar la eficiencia energética de las baterías de iones de sodio. Hablemos de un parámetro importante, es el tiempo de autonomía de las baterías. Tiempo que se puede expresar en términos de un parámetro llamado C-rate, la constante de descarga de la batería. Entonces, la analogía es con un balde de agua, ¿cierto? Yo puedo llenar ese balde de agua maniobrando la llavecita y puedo llenarlo a ciertos litros por segundo o a 5 litros por segundo o a 1 litro por segundo. Y con las baterías sucede lo mismo. La velocidad a la que yo descargo la batería tiene que ver con el tiempo de autonomía e inversamente tiene que ver con el C-rate. Entonces, a mayor C-rate de la batería, tengo un menor tiempo de duración y me la estoy gastando, como quien dice, más rápido. Entonces, tenemos baterías del orden de 5C, 2C y 1C. Son baterías mucho más utilizadas para aplicaciones que tienen alta necesidad de alta potencia y que esa potencia no es tan importante el tiempo, pero yo necesito la potencia ahí, ¿cierto? Y la necesito por corta duración y necesito, digamos, gastarme la energía de la celda muy rápido. Entonces, esas baterías suelen ser más aplicadas en UPS, en sistemas que tienen que ver con calidad de la potencia, donde yo tengo que inyectar rápidamente esa potencia y no necesito que dure mucho tiempo porque yo rápidamente voy a recobrar las características de confiabilidad del sistema. Tenemos una de esas baterías que de pronto, si me alcanza el tiempo, les menciono, en Chile, una batería que tiene alta requerimiento de potencia y no necesariamente se requiere su alta duración en el tiempo. Sin embargo, los fabricantes de baterías se vienen concentrando cada vez más en baterías de mayor duración y haciendo más eficientes las baterías de mayor duración, o sea, las baterías de 1C hacia abajo, baterías de 0.5C, 0.2C, baterías que se requieren para aplicaciones relacionadas con la energía renovable, donde yo puedo guardar el surplus o el curtail de las fuentes renovables no convencionales. Cuando me sobra esa energía, lo guardo en la batería y luego durante 3, 4, 5 horas esa energía la despacho cuando ya no tengo más sol o tengo déficit de viento. Sobre todo con la energía solar, la van súper bien porque es una aplicación son aplicaciones que guardan cuando yo tengo dimensionamiento, no me cabe la potencia solar por la red y guardo esa energía y luego la despacho en horas de la noche cuando yo ya no voy a tener el sol. Baterías entonces de C-rates menores, pero autonomías mayores. En la tablita de la derecha hay un ejemplo de una empresa que se llama Narada, proveedor,
que tienen un portafolio de celdas de baterías que van desde alta energía, como estas que estamos hablando de C-rates pequeños, hasta aplicaciones para red o para calidad de la potencia que requieren tiempos de descarga mucho menores, autonomías mucho menores, pero potencias altas. Desde el punto de vista de los componentes que tiene un sistema de almacenamiento, pues yo creo que se pueden diferenciar muy fácil los diferentes componentes en estos bloques. Los bloques de DC, o lo que llamamos las baterías como tal, ¿cierto? Es donde están alojadas todos los módulos y los racks de baterías. Luego sigue el Battery Management System, que normalmente son sistemas de control con electrónica que me controlan y me monitorean y me balancean las celdas a nivel de celda, a nivel de rack, a nivel de módulo, me mantienen el balance de carga, me protegen el sistema y me evitan que haya sobretemperatura, me abren el sistema cuando se detecta una sobretemperatura. Entonces ese BMS tiene un monitoreo constante de la temperatura, de la corriente y de la tensión, desde las celdas propias hasta el nivel del container, con el objetivo de que mi sistema de almacenamiento funcione apropiadamente dentro de los rangos operativos normales. Si el BMS detecta que no está bien, manda a abrir el sistema de almacenamiento a nivel de container. Bueno, hay varias lógicas de muchos fabricantes que tienen lógicas de BMS, no lo vamos a presentar aquí, pero su función principal es la de tener supervisión y protección de los diferentes componentes del sistema de almacenamiento. Luego sigue el PCS, su sigla significa Power Conversion System. Básicamente están compuestos por inversores, cargadores, son inversores bidireccionales, pueden funcionar inyectando la potencia, cargando batería, pueden funcionar descargándome la batería, y los inversores también tienen la función de convertir esa potencia, esa energía que está almacenada en DC en AC. Hacen la función de inversión y crean la onda senoidal de tensión y corriente para luego conectarse a través de un transformador elevador al punto de conexión del cliente. Hay otros sistemas de control relacionados como el PCS, es el Power Control System, ¿cierto? Que me controla a nivel de planta y me coordina los inversores de un sistema de almacenamiento a nivel local. Y luego hay un EMS que hace la comunicación con el centro de control y me recibe los comandos de cargar, descargar, y esos comandos el EMS se los reparte a los diferentes PCS a través del plan, pues del control de planta, ¿cierto? Power Control System. De manera muy resumida, son los principales componentes. Los sistemas de almacenamiento por dentro tienen sistemas de refrigeración y sistemas de combate contra incendios. Son otros dos subsistemas interesantes e importantes. Por seguridad, tiene un sistema de almacenamiento. ¿Cómo se arma un sistema de almacenamiento a gran escala? Pues pongamos un ejemplo. Digamos que necesitamos un sistema de almacenamiento que inyecte 70 megavatios y que tenga una autonomía de 4.8 horas, ¿cierto? Casi 5 horas. Eso es equivalente a un C-rate de 0.2 y 340 megavatios hora. Pues uno empieza desde el nivel de celda. Entonces, ahí están las características técnicas de la celda. Si yo multiplico el voltaje nominal por la corriente nominal de esa celda en amperios hora, tengo la energía nominal de la celda, 400 vatios hora. Luego yo esas celdas las apilo y las conecto con 24 celdas o 24 de estas celdas prismáticas de estos cuadritos en dos filas de ellas en paralelo y 24 de ellas en serie. Entonces, cuando hago los cálculos de la energía, al final el módulo, que ya es una agregación de celdas, pues voy a tener un módulo de 19.2 kilovatios hora, ¿cierto? Enseguida, cuando apilo módulos en serie y pongo dos de ellos en paralelo, pues en este caso son 15 módulos en serie, uno en paralelo, entonces todos están conectados en serie. Si yo hago ahí la multiplicación del voltaje por la corriente de cada módulo, al final el rack, que es la combinación de módulos en serie, va a tener una energía de 288 kilovatios hora. Y finalmente, ¿cómo armo yo un container? Container de baterías, pues apilando de estos racks en paralelo. En este caso,
yo tengo una apilación en 2 contenedores de 20 racks de los que acabo de hablar en paralelo. Cuando le hago la multiplicación del voltaje nominal por la corriente nominal, me da una energía de ese sistema de almacenamiento compuesto por 20 racks de 5.76 megavatios hora. Esto es un ejemplo de un BESS de Narada de un C-rate de 1C para una aplicación específica en Italia que trata de hacer control de frecuencia y descargar en la punta para aliviar o para las necesidades de optimización en la punta de la punta 2 cuando tengo la demanda máxima del sistema y tengo baja y la renovable ya me está bajando. Entonces, típica aplicación de un sistema, un BESS bastante grande, ¿cierto? Y ahí les acabo de contar más o menos cómo se arma desde la agregación de celdas hasta el nivel de container. El container después, con cables de DC, alimenta 2 inversores. Cada inversor maneja la mitad de la potencia de la energía y esos inversores se conectan a un transformador por el lado de AC, elevador, que ya me eleva del orden de los 1500 voltios, 1150 voltios, en este caso, me eleva a 34.5 o a 23 kilovoltios para luego pasar por otra etapa de elevación de tensión y conectarse a la red eléctrica. Aquí vemos pruebas que se le hicieron a este sistema. No me voy a detener por falta de tiempo en esto. Vemos ejemplos de almacenamiento en el mundo. Vemos que cada vez está más utilizado. Allá a la derecha vemos uno de 400 megavatios, 1600 megavatios hora, un proyecto gigantesco que hasta el año pasado era el récord, ¿cierto? Está en California. Tenemos otros sistemas más pequeños de almacenamiento, digamos que así se ven cuando están ya puestos en operación. Este es un tema importante que habla de la capacidad de los sistemas de almacenamiento o de los factores que afectan la degradación, ¿cierto? Ellos se van acabando su energía con el ciclo, con el número de ciclos que les voy haciendo, la profundidad de la descarga, que es cuánto yo utilizo de la capacidad disponible durante el evento carga-descarga. Si yo utilizo el 100% de la capacidad disponible, prácticamente estoy afectando fuertemente la vida útil. Por eso los fabricantes recomiendan no llevar el BESS a un 0% de estado de carga, ni tampoco al 99%, sino manejar un rango de un 5% entre el mínimo estado de carga y el máximo. También hay una afectación de la vida útil con la temperatura. Entonces ellos funcionan muy bien y muy eficientemente a temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados, pero a medida que yo elevo la temperatura y me voy a temperaturas extremas también hacia el frío, voy afectando la vida útil. Esa es la razón por la cual todos los sistemas de almacenamiento a nivel de container tienen unos sistemas de refrigeración, que todos hoy día están migrando de sistemas de refrigeración por aire a líquido. Entonces, a nivel de módulo se hace circular un líquido refrigerante que me mantiene la temperatura confortable y que da menor envejecimiento, menor degradación de ese sistema de almacenamiento. Y también el envejecimiento, y si yo dejo un sistema de almacenamiento solito, quietecito, él solo se me va degradando. La curvita ahí me habla de, con los años, cómo voy perdiendo capacidad de vida útil. Softwares para evaluar el rendimiento y el envejecimiento y la degradación de los sistemas de almacenamiento, varios. Tenemos uno en RHEL y tenemos otro de una empresa privada que se llama Storylytics, softwares interesantes para evaluar el sistema de almacenamiento real, cuánto me va a durar en el tiempo con la aplicación que tengo. Tenemos el famoso aumentación, ¿cierto? La aumentación de un sistema de almacenamiento, dada lo que acabo de comentar, que tiene que ver con el envejecimiento, con la degradación. Yo tengo que mantener la capacidad en potencia, en energía que me está pidiendo un cliente en el punto de conexión. Entonces tengo que equilibrar el round trip efficiency con la degradación natural de la aplicación que tengo, con el envejecimiento, bueno, con todos los factores que afectan la degradación de mis módulos y de mis celdas, y a la final debo inventarme una estrategia para recuperar la capacidad perdida con los años. Hay dos, básicamente. Una, hacer aumentaciones a nivel de DC o hacer aumentaciones a nivel de AC.
Entonces, ahí ven dos estrategias que a medida que pasan los años, voy teniendo que integrar mayores sistemas de almacenamiento, más containers con más PCS para mantener la energía y la potencia a nivel, digamos, a lo largo del tiempo. Otra estrategia es aumentar desde el principio, pero no es la más óptima. Aquí vemos un ejemplo para un proyecto en el que estamos trabajando, un proyecto de 105 megavatios de 4 horas de autonomía, y ahí lo que observamos es el cálculo más óptimo de la aumentación, donde vemos un sobredimensionamiento en el primer año, luego en el año 7 una adición de otros containers más de almacenamiento, 16 bloques de DC, o sea, 16 containers de baterías, otros 4 PCS, y luego en el año 17 otra integración adicional. Bueno, yo tenía aquí un tema de tendencia de costos. Yo no sé, Felipe, si tenemos tiempo para hablar de esto, pero creo que me lo voy a pasar. Este tema era importante porque, digamos, para los promotores es importante saber que tenemos una tendencia de reducción de costos sostenida en el tiempo, que todos los fabricantes están compitiendo por el mercado cada vez de mayor demanda, están generando cada vez baterías y bloques de DC, containers de mayores densidades energéticas. Ya fabricantes están anunciando containers de 6 megavatios hora, 6.5 megavatios hora. Entonces, cada vez más, con el pasar del tiempo, tenemos densidades energéticas más grandes en el mismo volumen ocupado de containers típicos de 20 o 40 pies. Las tendencias en costos van en reducción franca, lo que hace que cada vez los sistemas de almacenamiento, cuando se hace el modelo de negocio, cierre financieramente y se pueda hibridar con proyectos solares o eólicos. De eso me habla esta tablita y es interesante porque aquí se hace una comparativa del costo nivelado de almacenamiento, que es un indicador que me permite comparar tecnologías de almacenamiento en cuanto a lo que le vale al inversionista almacenar la energía. Entonces, por ejemplo, se ve muy claramente que behind the meter y in front of the meter, o sea, proyectos de utility scale, los proyectos son más baratos, su costo nivelado de almacenamiento y, digamos, el que va ganando tecnológicamente hablando, y por eso esa es otra de las razones por las que cada vez se utiliza más o está dominado el mercado por las baterías de iones de litio. Estamos hablando de $108 respecto a otras tecnologías como flujo de vanadio y así. Finalizo con las aplicaciones, ¿cierto? Digamos que las aplicaciones para sistemas de almacenamiento se pueden concentrar o se pueden subdividir en muchas categorías. Hay aplicaciones para los sistemas de potencia que se pueden distribuir en el desplazamiento de la curva de carga diaria o en el suministro de capacidad con la entrada masiva de renovables y sobre todo solar en los sistemas de potencia. Pues la famosa curva del pato hace que yo tenga una estrechez y cada vez menos inversiones en tecnología de generación firme que hace que mi parque generador, para pasar la punta de la demanda, que normalmente entre las 6 y las 9 de la noche, yo tenga que generar una energía adicional ahí. Entonces, en vez de construir plantas costosísimas, térmicas o hidráulicas, que cada vez son más difíciles social y ambientalmente hablando, de almacenamiento se están tomando ese mercado y están compitiendo, ¿cierto?, mano a mano con las plantas de generación para pasar la punta de la demanda. Entonces ellas cargan cuando hay exceso de energía solar, en exceso de energía renovable y descargan por la noche. Y así yo tengo un elemento que es relativamente barato comparado con una planta de generación y puede hacer y puede abaratar los costos generales de un sistema de potencia. Eso es más o menos ese tema de desplazamiento de la curva diaria. Servicios complementarios, resulta que por la capacidad eléctrica que tienen los inversores de la batería, tanto para sacar potencia activa muy rápido de la batería, meter potencia en la batería y con la característica eléctrica de los inversores que vimos al principio, controlar tensión y frecuencia. Lo hace ideal para prestar servicios de regulación de frecuencia, tener una reserva rodante fría, control de tensión en todo momento, black start. Cuando al inversor se le pone la característica grid forming, la batería atrás y el inversor grid forming, si tengo un apagón, puedo prestar con un sistema de almacenamiento el arranque en negro
y energizar donde esté conectada la batería, empezar la energización de la red y poner tensión en la red, incluso alimentar carga. Diferir proyectos de expansión y aliviar congestiones, dos aplicaciones en las que ya estamos trabajando en ISA, ¿cierto? Lo voy a explicar ahorita más adelante, y servicios para la infraestructura de la red de distribución, y al final, para el usuario final, a nivel de generación distribuida, también hace sentido que los usuarios carguen cuando tienen un surplus de energía renovable en sus domicilios, desde sus domicilios. Cargar cuando yo tengo un surplus de energía y descargar por la noche para evitar compras de la red. Yo me voy a mirar las diferentes aplicaciones que existen en el mundo de almacenamiento. Se pueden contabilizar hasta 15 o 17 aplicaciones más o menos bien diferenciadas. Aquí hay un montón. Digamos que si las agrupamos, podemos hablar de que soporte a la integración de renovables. Podemos hablar de servicios complementarios para la red y podemos hablar de servicios para la transmisión. En este momento, el mercado o las aplicaciones mundiales lo domina las aplicaciones relacionadas con la integración de renovables, ¿cierto? Luego le siguen los servicios de regulación de frecuencia y luego le siguen los servicios para los operadores, para los transmisores o desplazar o postergar inversiones de transmisión en redes que ya de pronto están agotadas por su capacidad de transporte. Esta es la grafiquita que me muestra la capacidad de las baterías de cargar en horas baratas para cargar en horas caras o cargar cuando tengo un surplus de potencia renovable en horas del mediodía o en horas de la noche, si estamos hablando de generación eólica, y luego cargar y luego botar, entregar esa energía cuando tengo altas demandas, y de esa manera yo puedo optimizar el costo marginal del sistema. Esa es la manera como se le retribuiría al inversionista invertir en un sistema que haga esto. Desde el punto de vista de transmisión, digamos que se explica muy fácil con esta figurita, y es, yo tengo ya una red que si yo le aplico los criterios de confiabilidad y hago la contingencia N-1 en una de las dos líneas que alimenta la carga, voy a tener que despachar una generación de seguridad importante para que la carga o para que la otra línea que quede en servicio no sufra una sobrecarga que me termine apagando. Sucede que los sistemas de almacenamiento vienen a mejorar este caso de uso de flexibilidad, dándole más flexibilidad al sistema. Y si yo pongo un sistema de almacenamiento que sea capaz de controlarme la potencia de la línea que queda en servicio cuando ocurra una contingencia, me ahorro un montón de plata en la generación de seguridad que tengo que despachar por cuestiones de mantener la confiabilidad de la red, de una red que ya tiene dolores desde el punto de vista de confiabilidad. Ese es el caso de un sistema que tenemos en este momento, estamos pues participando en esa convocatoria pública en Chile, y el caso de nuestro sistema de almacenamiento que tenemos en Brasil operando ya en registro. Es el caso de precisamente de la figurita. Para hacer regulación de frecuencia, ahí tenemos muchas aplicaciones en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, haciendo regulación de frecuencia. Incluso si yo comparo la capacidad de una batería para hacer regulación de frecuencia desde el punto de vista técnico y de los indicadores de calidad y seguimiento de los comandos, es la mejor tecnología que hay, incluso por encima de la tecnología hidroeléctrica, que es la más rápida que tenemos en el momento, o que es la que más concentra la capacidad de hacer AGC, de hacer regulación de frecuencia, y que es, por ejemplo, la que utiliza Colombia a punta de unidades hidroeléctricas, hacer la balance carga-generación y el servicio de regulación secundario. En esta aplicación hay muchas baterías apalancadas, sobre todo en Estados Unidos y en China también. Esta es la otra aplicación interesante que me permite abaratar los costos globales de operación del sistema, y es reducción de los costos, porque yo cargo la batería cuando tengo costos, cuando los costos del sistema y los generadores que tengo rodando en el sistema son menores. Entonces cargo en horas de menor demanda, donde hay menos generación y donde está la generación más óptima desde el punto de vista de costos. Cargo la batería, y cuando tengo que prender mucha generación que ya está saliendo de méritos, o está la que llaman las peaker plants,
esas plantas, yo pudiera llegar a pagar una o dos plantas de esas con un sistema de almacenamiento corriendo en cooptimización en un despacho como el que tiene el sistema colombiano. Entonces, el beneficio para el sistema se demuestra con esa grafiquita, ¿cierto? Parte de ese beneficio del sistema podría remunerar la inversión. Bueno, esto solo para contarles pues que y finalizar con unas aplicaciones reales, la batería de silencio que todavía sigue en construcción, que le va a pegar el problema de eh, alta cargabilidad, de agotamiento de la red de subtransmisión que tiene el área Atlántico, ¿cierto? En Barranquilla. La batería fue conceptualizada en su momento entre ISA y XM. La batería salió a licitación y en este momento esa batería sigue en construcción con problemas pues de financiamiento y algunos retrasos pues por fuerza mayor que ha arguido el inversionista. Esa batería funciona con el principio de funcionamiento de descargar cuando tengo contingencias para evitar contingencias en cascada en la red y evitar deslastres de carga y a su vez minimizar la generación de seguridad y el balance que tengo que tener de generación entre TEPSA y Flores, que son los generadores térmicos que digamos, apalanca esa reducción de la generación de seguridad y esa dificultad de despacho, apalanca y paga como en 5 años el sistema de almacenamiento. Tenemos otro caso, es el de Chile, es el caso de la gran integración de fuentes renovables no convencionales en el norte de Chile en un sistema muy largo de 1.100 kilómetros para llevar la potencia generada en el norte donde está el gran recurso eólico y solar hacia la zona de consumo que básicamente es allá en Santiago de Chile, ese doble corredor de 500 kilovoltios, del cual una buena parte es ISA propietario y operador. Ese doble corredor tiene, cuando tengo un problema en una contingencia, tengo problemas de confiabilidad y toda esa potencia renovable hoy día se tiene que cortar para evitar la sobrecarga y el posterior aislamiento de la parte de generación de consumo. Entonces, se conceptualiza un sistema de almacenamiento de 500 megavatios con una capacidad de 125 megavatios hora que operaría durante 15 minutos solamente durante una contingencia, dándole 15 minutos al operador del sistema para despachar los recursos renovables, bajar la renovable y aumentar la generación donde tengo el consumo de carga y evitar así el colapso del sistema. Entonces, típica aplicación de lo que llaman Virtual Power Line o Virtual Line a través de sistemas de almacenamiento. Un tamaño muy grande, 500 megavatios, pero una energía no tanto, 125 megavatios hora. Aplicación típica de una batería 2C o 4C. En Brasil, pues está el proyecto Registro, que ya está operativo, que tiene una función objetivo muy parecida, y es a la de la figurita que he explicado, en donde yo tengo la posible sobrecarga, inclusive en estado estacionario, no se necesita ni siquiera que haya una contingencia, razón por la cual ese sistema de almacenamiento de 30 megavatios, 60 megavatios hora, en este momento está protegiendo la confiabilidad energética de suministro de la red, del litoral sur en Brasil, ¿cierto? Es una batería destinada a operar solamente cuando tenga sobrecarga de ese corredor de líneas entre esas dos subestaciones que se ven ahí, en Buguasu y Mongaguá. Y la idea es descargar el BES cuando tengamos un problema de confiabilidad o una y de las líneas se me vaya o cuando tengo sobrecargas del corredor de líneas por alta demanda, por ejemplo, en el verano, que mucha gente va de vacaciones a esa región y hay una gran demanda que inclusive me puede llegar a sobrecargar esos circuitos en estado estacionario. Pues esa batería se paga por confiabilidad y se paga por la confiabilidad eléctrica y energética de la atención de la demanda en esa porción de la red. Y es el famoso proyecto Registro, pues que ya está operando. Bueno, hasta ahí me pasé un poco del tiempo. Yo no sé si queda un espacio para preguntas o comentarios. No sé, Felipe, si abrimos ahí, si has Sí, podido algunas preguntas. sí, vamos a hacer algunas preguntas. Antes de comenzar con las preguntas, quisiera mencionar que
Para la próxima sesión vamos a tener un webinar especificando la temática de almacenamiento prestando servicios a la red. Va a ser también con otro funcionario de ISA, con Alejandro Gutiérrez. Entonces, para darle continuidad a este tema muy interesante, Hernán, muchas gracias por la presentación, está muy completa y vamos a darle paso a algunas preguntas. Aquí nos pregunta Camilo, ¿hay algún límite de degradación para las BES en aplicaciones estáticas? ¿Se ve mercado para aplicaciones de baterías en sistemas de media y baja tensión? Quizás también B2G. Sí, de hecho, a ver, nosotros pues en ISA nos dividimos, hay una reestructuración en marcha. Tenemos una nueva unidad de negocio que se llama B2B, es donde nosotros estamos en este momento, con Ramón y con Alejandro, que va a hablar en la próxima sesión, y otros compañeros. Y nuestras aplicaciones que estamos conceptualizando y llevando a etapas de prefactibilidad y ojalá en el corto plazo en aplicaciones reales, funcionales, para el sector B2B, es decir, grandes clientes industriales o comerciales. Hay oportunidades y cada vez más, ¿cierto? Entonces, microredes, aplicaciones directas para los sistemas de almacenamiento, eh, almacenar energía de fuentes renovables no convencionales para luego descargar en horas de la tarde y darle mayor firmeza, eh, mayor continuidad y menor variabilidad a la energía solar, sobre todo, que es en la que se está apalancando ahorita la autogeneración. Son proyectos que ahorita estamos estudiando y posiblemente en el futuro cercano escuchen noticias de integración de baterías en ese tipo de aplicaciones. B2G es ya con el sistema de potencia, ¿cierto? Ya aplicaciones que tienen que ver con transmisión como las que le acabo de poner ejemplos, ¿cierto? También estamos convencidos de que las baterías a nivel de sistema de potencia, siendo integradas en los despachos, ¿sí? Siendo optimizadas con los demás recursos de generación del sistema, pueden funcionar para abaratar los costos operativos globales del sistema, lo que a su vez remuneraría e incentivaría inversiones de almacenamiento de este estilo. Hay otra aplicación súper interesante que estamos estudiando, tiene que ver con la posibilidad de las baterías a nivel de utility scale de aportar servicios a la red, por ejemplo, a través de la capacidad de los inversores grid forming, de mejorar la capacidad de cortocircuito de barras que van perdiendo capacidad, de sistemas que van perdiendo capacidad por la integración de renovables que no aportan casi al cortocircuito. Prácticamente son ciegos al cortocircuito. Eso dificulta, va degradando y va haciendo la red más liviana y más débil y cada vez con mayores problemas para afrontar los eventos en la red y dificultades de control y propensión a oscilaciones, por ejemplo, de cada vez de mayores modos de frecuencia. Entonces, tienen promesa de valor también baterías a través de sus inversores grid-forming, de hacer aportes en la inercia, con inercia sintética y otros servicios como cortocircuito y estabilidad del sistema. Ahí hablé de unas aplicaciones más futuristas que hoy día están bajo estudio, pero ¿cierto? Se están potenciando y probablemente en el futuro tendremos las baterías como elementos superdinámicos capaces de hacer un montón de servicios simultáneamente, que llaman stacking de servicios de almacenamiento. Pronto Alejo en la próxima charla habla más de eso. Respecto a los límites de degradación y de vida útil, digamos que los fabricantes ahorita están llegando a prometer para aplicaciones que requieren un ciclo de carga-descarga diario, vidas útiles que pueden llegar hasta los 20 años y garantizando esa vida útil durante 20 años y unas degradaciones que pueden llegar al 65-70% al final de su vida útil con aplicaciones de un ciclo diario. Más o menos es lo que se está viendo en el mercado. Si hay sistemas de almacenamiento que requieran más de un ciclo diario, ya no vamos a estar hablando de 15, 20 años, sino de 8, 10 años, con la tecnología actual. Perfecto. Otra pregunta que tenemos por acá. Sin tarifas variables en precios por horas en el mercado eléctrico, ¿es beneficio invertir en BES en Colombia?
Bueno, acabo de hablar de aplicaciones que no necesariamente necesitan tarifas variables, ¿cierto? Pues todas las aplicaciones que son para la transmisión, ¿cierto? Aplicaciones para guardar energía solar, sobre todo en autogeneración detrás del contador. Son aplicaciones, no necesitan la tarifa variable. Sin embargo, el sector industrial tiene cierta diferenciación en la tarifa. Eso hace que, de alguna manera, eso ayude a apalancar la inversión en almacenamiento. Pero realmente, si llegáramos a tener un sistema de tarifas horarias, ¿cierto? O intrahorarias, definitivamente eso terminaría mucho más de apalancar los sistemas de almacenamiento. Encontraríamos que los sistemas de potencia, si tuviéramos un mercado con esa dinamicidad en las tarifas, tendría precios marginales, cero, como se ve en países donde hay alta integración de fuentes renovables no convencionales. Entonces, esos precios cero o cercanos a cero dan los incentivos para cargar prácticamente gratis los sistemas de almacenamiento para que luego ellos ayuden cuando los precios son altos, que es cuando se va el sol, cuando tengo ya déficit de generación renovable y luego descargar ahí. Entonces, hay países donde eso prácticamente ya se sacan licitaciones digamos, para aportar a ese problema de precios reales o de precios dinámicos del mercado horario, ¿cierto? Colombia pues todavía no evoluciona hacia eso, pero es una tendencia mundial. Vale, y tenemos muchas preguntas, pero ya el tiempo no nos va a dar. En esta última creo que resumo varias que nos han dado en el chat y es, ¿hay mercado de servicios complementarios en Colombia para estas aplicaciones de BESS? En este momento el único mercado de servicios complementarios es el de la AEC, o sea, la regulación secundaria de frecuencia. Entonces, es un mercado que en este momento se lo provee en el servicio, lo provee en los generadores hidráulicos, ¿cierto? Hay ciertos generadores hidráulicos que adaptaron su tecnología de control para ofertando una disponibilidad, ¿cierto? Y con esa disponibilidad ofertada y el precio, se hace una optimización de esa disponibilidad y se encuentran cuáles son los generadores más baratos que pueden hacer la provisión del margen de holgura que llaman del sistema, que se necesita como reserva para equilibrar las variaciones entre la demanda y la generación. Si se hizo un estudio, seguramente Alejo, que con Ramón, que estudiaron eso hace algunos años, hablará en mayor detalle de esa aplicación para Colombia. Se puede comprobar que, digamos, sistemas de almacenamiento entrando en ese mercado y hasta reemplazando los generadores tradicionales hidráulicos que hoy día hacen ese servicio, y siendo ese servicio provisto ahora por sistemas de almacenamiento con los costos pues, que tenemos hoy del sistema de almacenamiento, se puede llegar a la conclusión de que para el sistema es mucho más eficiente y costo eficiente que lo haga en una batería. Y además acabo yo de mostrar en una diapositiva que técnicamente lo puede hacer más pulido, ¿cierto? Con mayor precisión, un sistema de almacenamiento por su velocidad de respuesta que los sistemas, que los generadores hidráulicos que hoy la prestan. Entonces, ¿qué pasaría? Las baterías entrarían a hacer el servicio de flexibilidad, ese servicio de regulación, ¿cierto? De equilibrio entre la demanda y la generación horaria, y estos generadores se les aprovecharía más bien su capacidad para entregar la potencia nominal y no tener que dejar esa reserva operativa que se necesita para hacer el servicio de AEC. Y ahí es donde se encuentra la optimización en costos del sistema. Seguramente Alejandro la va a explicar súper bien en su próxima presentación, pero es una de las cosas que nosotros pues hemos tratado de difundir bastante, que apalancaría no solo en Colombia, sino donde hayan mercados de servicios complementarios, que también es una tendencia mundial hacia los mercados de servicios complementarios. Perfecto. Y bueno, hay una que está muy repetida en varios de los asistentes y es, eh, la voy a resumir en una sola, y es regulatoriamente si hay alcance para desarrollo de estos proyectos y tipos de almacenamiento en Colombia. Bueno, se está trabajando, o sea, regulatoriamente se tiene se sabe, ¿cierto? Ya se sabe, ya el regulador sabe
cuáles son las ventajas, ¿cierto?, de los sistemas de almacenamiento, qué pudieran hacer para abaratar los costos operativos, cómo se hibridan y se apalancan la integración de fuentes renovables, que lo acabo de discutir aquí muy someramente, pero no hay todavía una regulación, digamos, definitiva que, mejor dicho, el regulador tiene que avanzar hacia allá. Hay que abrirle campo regulatoriamente a todas las palancas de valor que tiene el almacenamiento, pasando por regulación que incentive el uso de los sistemas de almacenamiento a todo nivel, pasando desde los usuarios industriales, cierto, comerciales, hasta las aplicaciones de utility scale que pasan por la transmisión y toda la oferta de valor que tienen los sistemas de almacenamiento para optimizar la operación y hibridar con las fuentes renovables no convencionales, ¿cierto? Cuando empecemos a ver que hay estrechez entre la oferta y la demanda, sobre todo en la punta 2, como pasa en Brasil, ya las baterías, se crea el marco regulatorio para habilitar los sistemas de almacenamiento como participantes, por ejemplo, en subastas de capacidad, cuyo objetivo es cargar la batería en horas de alta producción renovable y ayudar a pasar la punta 2, ¿cierto? Y hacer una inversión no tan grande como una planta de generación para eso, sino dejarle la tarea a las baterías de hacer ese servicio. Eso ya está pasando en Brasil y estamos y en Brasil se creó el marco regulatorio para que las baterías pudieran participar en ese tipo de servicios. En Chile, en este momento en Chile hay un cambio regulatorio muy interesante que por ese atrapamiento de energía que hay de las fuentes renovables que no caben por el corredor de 500 kilovoltios que trae toda la energía del norte, los sistemas de almacenamiento se están viendo como una alternativa deseable, viable y técnico-económicamente viable, y hay una gran sed de inversionistas y también hay un interés del regulador porque los inversionistas, digamos, entren en sistemas de almacenamiento a operar para almacenar y dejar de verter en la energía que hoy día se está perdiendo por culpa de que ya no cabe más por la red de transmisión. Expandir la red de transmisión para que por confiabilidad toda esa potencia pueda caber y no tenga yo riesgos operativos de un apagón tipo país, pues pagan los sistemas de almacenamiento y se sorprenderían de la cantidad de megavatios hora que, que hay de interés de diferentes inversionistas para ponerlos pues a funcionar en el muy corto plazo. En Colombia estamos en la misma transición, pero no hemos tenido una integración de renovables ni como la habíamos planeado, ¿cierto? Y ni con la fuerza ni con la temporalidad que debería estar sucediendo en este retrasado respecto a esas ambiciones de integración de renovable eh, que ya sabemos la va súper bien con los sistemas de almacenamiento. Bueno, Hernán, ya con esta última finalizamos. Agradecemos mucho tu participación en este ciclo. También agradecemos mucho a los participantes y esperamos contar con ellos en la siguiente charla. La publicidad va a llegar a los correos y estará presente en nuestras redes sociales también para la inscripción al siguiente evento. Hernán, muchas gracias y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Claro que sí, mucho gusto y gracias a todos por escuchar. Que estén muy bien, hasta luego.